Bien, arrancamos. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con em, la creación de los modales y de las funciones que nos permiten agregar y editar datos. Em, Así que vamos a arrancar. Yo no toqué nada desde la vez pasada. Mi proyecto es simplemente para que sea ejemplo, ¿no es cierto? Em, Voy a correr esto. Epa. Esto voy a correrle. Esto sigue igual. Así que vamos a ver cómo queda. Bien, el modal es, para el que no sabe lo que es un modal, es cuando haces clic, te salta tipo, en vez de estar trabajando en una página nueva, puedes tener los datos, cargar los datos eh, de esta manera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a crear un formulario que cuando hacemos clic en agregar, editar o lo que sea, nos aparezca el formulario acá y nos tire los campos de lo que necesitemos. Y al hacer clic, que se cierre el formulario y emita los datos, ¿no es cierto? Mande los datos. Em, Acá hay modales de todo tipo. Yo voy a programar uno que tengo hecho, así que me voy a guiar en ese. Pero para no perder tiempo, el que quiera puede dirigirse a esta parte acá, copiar todo esto y editar lo que necesite. Por ejemplo, este modal son ejemplos perfectos. O haces clic y te tira lo que necesitas y modificas los campos que necesitas para tener, ¿no es cierto? Bien, ok. Bien, bien, bien. Bueno, tengo igual que la vez pasada, todo mal, pero bueno, la idea es esa. Entonces Re ahora, bonito. la idea es que entonces todo esto, el que está viendo esto, que implementa su portfolio y que esto sería todo lindo, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a agregar un botón agregar que va a estar sobre todas las tarjetas de educación. Vamos a trabajar sobre la educación y después simplemente extrapolar eso a cada componente que queremos. Pero bueno, ahora vamos a agregar el botón agregar acá arriba que nos va a permitir, cuando hacemos clic, que nos salte el formulario del modal, carguemos los datos y al mandarle, al hacer save change o hacer guardar, nos va a agregar otro Messi o lo que queramos abajo. Vamos a empezar por eso. Bien, vamos a el HTML que corresponde a la educación. Vamos a cerrar todo esto. Eh, Bien, vamos acá. Y fuera del div, en lo posible que contenga am, todas las educaciones, por ejemplo, ¿qué digo con esto? Si nosotros agregamos un botón agregar adentro de este div, lo que va a pasar es que cuando se va a repetir constantemente ese botón. Entonces, yo para este caso voy a crear un div acá afuera. Voy a hacer lo más simple posible para que no tener drama, ¿no es cierto? Eh, pero esto ustedes pueden tener todo un div entero que sea un row o un container donde tengan todos sus datos y sus campos y fuera dentro de ese div y fuera de su de su for, ¿no es cierto? Ponen el botón. Yo lo voy a hacer de esta manera. Así que, bueno, vamos a hacer un
vamos a hacer un text center, que es la propiedad de Bootstrap, ¿no es cierto? Para que nos centre lo que es el texto. Sería punto text center. De esta manera, poniendo punto y el nombre que queremos, y al hacerle tab, lo que pasa es que ya te crea el div con la clase. Es un atajo para crear más rápido, ¿no es cierto? Bien, voy a crear un button de tipo botón. De tipo botón. Con la clase button btn success, que vendría a ser el colorcito verde para agregar, ¿no es cierto? Y acá lo que vamos a hacer es, con el comando click, cuando se haga clic, va a abrir el on open modal, que ahora no está creado, pero ahora lo vamos a crear. Hay muchas maneras de trabajar el modal con un... Uy, mi perra. Con... Ay, esa perra. Bien. Hay muchas Vamos formas los de vecinos. hay muchas formas de crear modales. Se pueden hacer más simples o más complejas. Esta es medio complejita, pero bueno. Hay algunas que uno puede manejar con un show, que sea un true o un false nomás, y que te despliegue directamente el open modal. Pero acá lo que yo voy a hacer es, cuando hago clic, mando el modo, donde ahora vamos a ver dónde tiene que recibir, y se procesa todo el- el modal y las funciones que corresponden. Entonces, on open modal, le decimos que al hacer clic vaya a esta función con el modo que en este caso yo le voy a llamar add, que es añadir, ¿no es cierto? Ahora me va a generar error porque no está creado esto. Entonces le digo, cuando hago clic me va a abrir esto y le voy a poner una etiqueta A. Epa, una con un... Bueno, esto sería una clase naplink. Acá le podemos poner el estilo que queramos. Yo le voy a poner un estilo con un... Esto es solo para darle un color a la letrita adentro y para que se note. Yo le voy a poner un color blanco, le voy a poner. Voy a dejar este. Y acá dentro de la etiqueta A, vamos a ponerlo así. Vamos a poner el mensaje que queremos, ¿no es cierto? Yo le voy a poner añadir educación. Añadir educación con un span que lo que va a hacer es... Estos son comandos que nos van a permitir... estos son comandos de Bootstrap, creo. Acá van current. Y ahora vamos a ver en la creación del, del modo. Ahora en esta primera parte vamos a hacer el modo solo open modal para ver cómo funciona. Y bueno, entonces cuando hacemos, si recargamos esto y vemos en nuestro portfolio, me va a generar un error porque claro, me olvidé que esto no está creado. Bien, entonces tenemos que crear el open modal, que vamos a ir directo a nuestro componente educación component ts, y debajo del get education que habíamos hecho la vez pasada vamos a crear la función. Entonces public on open modal, que va a recibir un modo
de tipo string va a recibir, puede recibir o puede que no. Ahora, esta función en Open Modal va a ser para todas, para el editar, para el añadir y para el borrar. Cuando nosotros hacemos clic va a venir a esta función. ¿Sí? Esta función va a estar presente en los tres, en el CRUD. Eh, entonces cuando hacemos clic, trae el modo que nosotros definimos acá arriba. Por ejemplo, ahora hago clic acá y trae el add. Y ahí después podemos definir qué va a pasar con el add, qué va a pasar con el edit y qué va a pasar con el coso para que se distingan. Entonces va a traer el modo y va a traer la educación en este caso en particular, pero ponemos, es opcional que venga una educación, porque en el add va a venir solo el modo, no va a venir la educación, porque estoy creando una educación, no tiene sentido. Entonces, en de tipo void y ¿Por qué de tipo void? La otra vez yo te iba a preguntar. en este caso no devuelve nada. Esto es Ah, ya. como... Hace algo más. Ajá. Y sí, en este caso ahora vas a ver que no entiendo muy al fondo cómo qué pasa con los modales, pero es tipo, ahora en esta función, por ejemplo, según lo que pase, va a ir a otra función y nos vamos a manejar con un identificador, entre comillas. Pero, pero bueno, ahora yo creo un const, un container, para que me guarde el documento, el get element by id, document get element by id del main container. Esto tenemos que, me olvidé, pero tendremos que definir en en nuestro componente, en nuestro HTML component. Y tenemos que crear un botón constant button document punto create element y creamos el botón y nos quedaría en que el display button display, que es el estilo, debería ser ninguno. A ver, sería button style punto display igual none, creo que era. Entonces esto de tipo definimos toda la creación del botón y etcétera. Bien, ahora le seteamos el atributo al botón con un set attribute y esto ahora va a tener sentido porque en el HTML nosotros cuando creemos el modal nosotros le estamos seteando todos los componentes del botón que es lo que va a generar, ¿no es cierto? Entonces yo pongo un data toggle. Esto igual este es del tipo modal, este sería el modal y bueno, entonces ahora lo que hacemos es según el modo que llegó, yo le seteo al botón los atributos que corresponden para que ejecute en el modal que vamos a crear ahora con el formulario cuando hacemos clic en el modal para que interactúe con el modal correspondiente. Entonces me voy a manejar con if. Entonces yo pongo if el modo que llegó es igual a add, que sería añadir,
Le seteo el modo específico, set attribute, data target, y a este lo voy a llamar, no le voy a llamar añadir, le voy a seguir llamando en inglés add educación, education le voy a poner add education modal. Esto es para el caso de que sea añadir, ¿no es cierto? Else if, para el caso de que sea el modo, vamos a llamarle, ¿estás? ¿O se te fue el internet? Se te fue. Estoy. Ah, pensé que. No, no estoy. Pero apagué porque los perros del vecino están ladrando. Ah, em, si le meto un. El otro modo va a ser un delete. Va a ser un delete que va a setear this delete. Acá yo creo que nos faltó crear el dato que va a llevar. Ok, eso tenemos que crear ahora. Vamos a crear ahora acá arriba. Nosotros acá la vez pasada creamos solo el get. Lo que, para el get, ¿no es cierto? Definimos la lista de educación. Lo que nos está faltando ahora es crear un public edit education de tipo educación. Epa, de tipo educación. Que va a estar undefined. Y uno de tipo delete. Que me va a servir cuando para poder editar o borrar según lo que traiga del modelo, ¿no es cierto? Delete educación. Bien. ¿Esos que son como variables? Ajá, esto cuando nosotros hacemos clic en el modal me trae, em, por ejemplo, a ver, te muestro acá. Bueno, acá no se ve ahora, suponete que no está este error, pero si nosotros hacemos clic en eliminar, ¿qué pasa? Este componente con esta dirección se pasa a mi componente, a, acá abajo va a venir y me trae ese elemento. Entonces vos con ese elemento después vas a poder borrar específicamente o editar o lo que sea. Vos cuando añadís, vos estás No sé, creando un soy elemento yo nuevo. o vos. Ajá. Eh, y ahí se ejecuta según eso, ¿viste? Según lo que trae desde el modal. ¿Se cortó? ¿O quién me escribió? A ver, ¿no me escuchás? Pero bueno, después de cortes de internet, volvemos. Bien. No, lo que te decía era lo del delete, que acá tenemos que definir eh, la educación que trae desde el modo sería, hacemos clic en el modal y esto trae el modo y la educación que va a editar, borrar o borrar. Entonces viene acá y se setea. Si el modo es delete, se setea en el this delete education, se setea esa educación que se va a borrar. Bien. Ahora este en el save y ahora voy a copiar esto y es igual solo que con un edit. Acá me está faltando setearle al botón el tema de lo que le corresponde. En este el data target es
este caso es delete education. Bueno, acá hay que tener mucho cuidado cómo uno escribe, que no tenga errores, porque después un error simplemente no va a hacer que la ID tome cuando llegue el momento. ¿Qué me pasó? Tuve horas luchando con el error y era una letra mal puesta. Bien, entonces en el edit me va a traer esto. Me va a setear en el, no en el delete, sino en el edit education que creamos como una variable. Y acá el set attribute va a ser edit education modal. Bien, esto... Vos me estabas explicando lo desde el HTML, que hacías clic y ahí viene la variable, me dijiste. Ajá, ahora vamos a ver. Cuando haces clic en el add, que va a estar ya, Ujú. creo que ya está funcional, entre comillas. Acá está el añadir educación. Cuando yo le hago clic, esto se tiene que abrir. Ahora no se va a abrir porque nosotros no tenemos creado el formulario. Pero No importa. cuando hacemos añadir acá, nos va a abrir el formulario y en este caso no manda ningún dato. Pero en este caso, cuando estamos acá, por ejemplo, yo quiero editar este componente. Acá son tres iguales, pero estos serían tres distintos. Tres educaciones distintas que tengas. ¿Qué sé yo? Tu secundaria, el curso que hiciste hace 50 años, lo que sea. Entonces cuando vos le haces clic en editar, vos le mandás esta educación con sus datos, o sea, mandás el objeto y eso cae acá, con el modo. El modo editar vendría acá, por ejemplo, si querés editar, y la educación esa que estás trayendo de allá. Y ahí, según el modo, acá no hay nada que setearle a ningún campo porque vamos a estar, ahora vamos a ver más cuando lleguemos a esa parte, que simplemente tenemos que añadir. Acá nosotros tenemos que setearle para guardar esta educación que vamos a borrar y vamos a manipularla Dale. en el, en el modal para poder mostrar los datos específicos de este objeto que vamos a borrar, porque tiene que venir solo ese, no tienen que venir todos, tiene que venir ese en específico que vas a borrar. Ahora vamos a ver, pero bueno, es medio complicado explicar ahora porque no tenemos creado el tema de las ediciones. Bien, entonces acá nos quedaría el Append Child que cuando haces clic eh, se abre, que era container Append Child button button punto click. Bien, ahí estaríamos. Bien, ahora yo ya voy a crear las otras funciones, así ya nos deshacemos de esto. Así que vamos a crear, vamos a hacer un public on add. El on add education es cuando, que sería para añadir. Vamos a crear un add form de tipo ngForm. Em, acá document get element by id, que va a ser, en este caso le vamos a llamar add-education-form, que va a ser el formulario de educación. Y esto va a ser el clic y nos quedaría entonces llamar al education service, llamar a la función add-education y pasarle los valores del formulario. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me añada la educación. Entonces llamo al this
educación service, punto, llamamos al añadir educación service, la función añadir de la educación service y le pasamos los datos del form. Acá hay que tener cuidado como uno escribe. El add form y le pasamos los valores con un add form value y hacemos un subscribe. Y bueno, y acá manejamos el tema del error y qué pasa cuando trae, ¿no es cierto? Que en este caso sería una respuesta. A ver, sería un response de tipo education. Acá usamos la función flecha para indicarle lo que tiene que hacer. Vamos a poner un console log. Esto no es necesario, pero te muestra el error o qué está pasando. Y acá ponemos un this.getEducation para que nos traiga la educación. Em, eh, y ¿qué me está faltando? Ah, el add form para que se me resete el formulario, ¿no es cierto? Después de cargar, para que no me queden los datos cuando le damos clic. Ujú. Bien, entonces ahora lo que nos queda es el onUpdate y el onDelete. El onUpdate yo voy a copiarle, nos quedaría copiar este. Acá vamos a llamarle onEdit o onUpdate para que sea más legible. Acá no llega un formulario, sino que llega una educación. De tipo, pucha, de tipo educación. Em, Tenemos que setearle el elemento this education education. Yo dije mal acá lo del modal. Acá esto es para para que se muestren los datos. Cuando nosotros hacemos clic en el modal, nos aparece el formulario con lo que queremos editar. Pero necesitamos que se muestren esos datos que queremos editar en el formulario. No sé si se entiende. Por ejemplo, vos tenés tu nombre, tu apellido, tus cosas. Cuando abrís el Sí, modal, los datos que querés editar. editar, ajá, o sea que te aparezca esos datos que ya estaban, sería. Bien, entonces this education service y en este caso tenemos que llamar al que nosotros creamos que se llama edit o no, no era edit, no sé cómo se llama, vamos a revisar, punto update education Update. y a esto le pasamos la educación nomás y hacemos lo mismo, un subscribe, next response education, un console log y hacemos un this get education y esto no va y me olvidé de manejar el error que era acá arriba con una coma, decimos error, error y mostramos un http response, http error response y mostramos un mensaje de alerta si hay un error, error punto mensaje. Y acá también si hay el error se hace lo mismo que ahí arriba con un reset para que se borren todos los datos después del error. Bien, y acá una vez que se hace eso, voy a copiar exactamente lo mismo. ¿Por qué arriba usaste reset from y abajo usaste reset nomás?
Eh, Línea ah, 60 y línea 64. acá no hace falta el form. Con un reset nomás ya estaría. Ah, bien. Es add form y ahí ya se resetea el form. Estaría mal ahí. No sé si es lo mismo, pero es el reset nomás. Gracias. Bien, y acá deberíamos mostrar el error y eh, creo que me está faltando un corchete. Ahí está. Bien, entonces, si este corchete es de este y este y este es de este. Bien. Entonces ya tendríamos el on update y ahora me está faltando solamente el on delete. Bien, el on delete. Bien, este es más cortito, pero le voy a copiar igual. Vamos a copiarle, vamos a pegarle, vamos a llamarle on delete education. Que este en realidad no recibe una educación. Necesitamos obtener el ID de la educación que queremos borrar. Esa ID la vamos a pasar. Vamos a manejarnos con la ID para borrar. Lo único que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a llamar ID edu, que es de tipo number. Esto es de tipo void. Y acá simplemente no necesito hacer ninguna otra operación en el edit. Tenemos que mostrar los datos en el formulario. Tenemos que añadirle datos a eso, hacer todo un quilombo, pasar, etcétera. En el non-delete necesitamos solo el ID y chau. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente llamar al método que hace eso, que en este caso sería, no sé cómo le llamamos, punto delete education. Delete. Le pasamos la ID. Ay Dios, ahí está. Hacemos un subscribe. Em, Acá la respuesta no es education, va a ser void, porque no me interesa que haga nada raro. En el console log obtengo las educaciones y creo que era todo bien en esta parte. Bueno, ahora volvemos al HTML. Volvemos al HTML. em, y acá ahora vamos a empezar a poner los datos que corresponden en en nuestros botones, ¿no es cierto? ¿Terminaste lo que pusiste en TS, Education, Sí, sí, ya está. componente S? Ajá. Acá ya Pásame entonces, todo esto. porque yo, no, espera, sí, no copié nada de eso. ¿Para qué? Estaba ¿Qué prestando es todo? atención. ¿Qué es todo? ¿Todo, todo? A ver, desde el modal, lo que creaste hoy, ahí en TS no copié. Sí, desde ahí hacia abajo. ¿Por WhatsApp será que pasa todo? Eh, Ni- Puede ser, sí. Em, Así le está pasando a uno. O pasame a uno por acá. no te paso por acá nomás. A ver. A ver, espera. ¿Quién carajo me escribió? Yo ya estoy perseguido, me llega una notificación. Y tipo, bueno, yo te paso, voy a dejar de grabar mientras así te... Tranquilento. Eh, bien, entonces todo el componente ya está. Vamos al Education HTML y acá vamos a empezar a manejarlo, ¿no es cierto? Si nosotros dijimos que al hacer clic en el botón le mandamos el modo onOpenModel para que agregue, ahora en el edit vamos a hacer lo mismo, pero
cuando hacemos clic, ¿qué va a pasar en este caso? Voy a pasarle, voy a decirle que on open modal y le voy a pasar el modo, que en este caso sería edit, y le voy a pasar el componente de la educación que corresponde a este campo. Perdón, acá esto es todo esto entre comillas dobles. Bien, entonces esto tiene que corresponder a esto, sería. Entonces le vas a pasar, em, para que no se arme un quilombo, esto está ligado a cada educación que nosotros tenemos. Les voy a decirlo de una manera, a grosso modo. Cada botón está ligado a, por ejemplo, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Cada uno está ligado a esto. Entonces cuando haces clic le pasas el componente este, específicamente. Em, entonces, ya estaría. Ahora me queda hacer lo mismo, pero para el delete, pero acá en vez de edit le pasamos delete y listo. Entonces ya estaría. Ahora lo que nos queda, yo voy a hacer acá, es crear los modales, correspondientes modales. Que esto voy a hacer de cero. Ustedes, como les dije, pueden ir a ustedes, como que hablo con hay muchas personas. Lo que se puede hacer es ir directamente, el que no quiere perder tiempo, a Bootstrap, copia las clases y edita. Yo lo voy a hacer de cero porque para tener el control de lo que voy a hacer y no estar luchando con errores después. Entonces voy a poner un comentario. Le voy a poner modal añadir educación, education, y acá vamos a empezar. Bien, vamos a hacer un div. Vamos a hacer un div que este va a ser el div grande. A esto le vamos a... Ay, ¿qué vas a hacer? Acá vamos a empezar a crear el modal entero, el grandote, donde se va a abrir el formulario. Ah, bueno, porque como tipeo y todo ahí me perdí. Ok. Modal, fade, esos son todos métodos de Bootstrap, etcétera. Acá le vamos a pasar la ID, que acá, como yo les dije, que em, tenemos que indicarle, nosotros le indicábamos acá en el TS el ID del modal para cuando hacemos clic que vaya a ese lugar en específico, que en este caso es, nosotros le vamos a añadir el add education modal, ¿no es cierto? Em, Vamos a hacer esto acá que es un tab index -1, un rol, el rol va a ser de diálogo y área, ¿cómo es que se llama este área? Que no me acuerdo qué carajo hacía. Área label by, labeled by, que acá es donde iría el add education modal label. Y me está faltando el área hidden, o sea, que esté oculto, ¿no es cierto? Área hidden, true. Bien. Bien, 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 bien. Entonces todo esto sería en el div mayor, por así decirlo.
Y ahí empezamos con todo el hermoso quilombo. A partir de acá va a ser un poco confuso, pero bueno. Bien, creamos otro div. Creamos otro div. A este div, pero no confundirme. Class modal dialog. El rol va a ser de documento. Acá vamos a factorizar esto a que se me añada. Bien, va a ser de documento. Acá dentro de esto iría un div más, que es modal content. Dentro de ese div va el modal header. Dentro de ese div vamos a poner un H5 con un class que va a ser modal title, que es el título del modal. Lo que va a tener, que en este caso va a ser en, bueno, acá el ID que va a corresponder al add education modal label. Vamos a copiar esto y acá va a ir el título, que es añadir educación. Educación. Bien, entonces ahí estaría. Ahora le ponemos un botón para el modal que vamos a hacerle así y vamos a indicarle los atributos de ese botón, que serían type botón, button, la clase close, data dismiss, data dismiss, dismiss modal y Arial label close. Creo que es así nomás. Y dentro del botón vamos a poner un span, que acá no me acuerdo por qué era que se ponía esto. Esto lo había visto en el tutorial, le explicaba, pero ahora no me acuerdo el concepto de este de por qué él usaba el ampersand times. Eso lo voy a averiguar después, en otro momento. en otro momento. Vamos a ser prácticos. Pero tengo que aprender times. Epa, bien. Nope. Ahí está. Botón y bien. Entonces se cierra este div que es para el botón. Ahí vendría, tendremos que abrir un ng-form, si no me equivoco ahora, dentro del body, del modal body, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a crear un modal body. Dentro de este modal body iría nuestro form. Iría nuestro form. Este action se va al carajo.
y ponemos el add form que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Que era añadir del formulario de tipo ngForm y le hacemos el submit en onAddEducation, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con ese onAddEducation? Mandaba los valores del formulario y en nuestra función ya que creamos hoy se procesaban los valores de ese formulario. Bien, ahora creamos otro div, que este div sería un form group, .form group con un label, ¿qué pasó? Ah, no dije nada. Que acá le vamos a pasar el título de la educación para que se muestre, y acá título, se va a mostrar eso. Entonces ahora debemos mostrar los inputs, ¿no es cierto? Input, que en este caso el input sería de tipo text, de tipo text. El engine model, no me acuerdo por qué se le ponía, iría el nombre que tiene que corresponder a la variable. Era título, ¿no es cierto? Como nosotros lo llamamos. O título. Mm, no me acuerdo. Título. Porque como somos bilingües, Mm, ya me mezclé. Título edu. Título text. Título edu. Class form control. El ID que tiene que ser igual. Título edu. Siempre tienen que corresponder la ID y el nombre a la variable que se quiere mostrar o se quiere agregar en el input, porque se van a mandar los datos a ese campo en específico a nuestro modelo. Placeholder, vamos a ponerle título para que se muestre en el input y vamos a poner el required para que sí o sí se cargue, ¿no es cierto? Bien, 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 bien. Entonces ya estaría eso. Ahora me queda copiar todo esto. No, esto no. Copiar esto y sigue dentro del formulario. Un form group y en este caso iría. ¿Me puede decir los atributos que teníamos? Para Ay, no. ya te digo. Espera, que hasta mi cabeza se acuerde dónde era que colocamos el atributo. Modelos. Fíjate, anda a educación. Todavía estoy en calentamiento. Como, sí, yo busco todo. En título, fecha, Así le llamamos fecha edu. fecha, sí. Bueno, entonces iría fecha edu Ahí, sí. acá y acá. Después de C pusimos Edu, Bien, como entonces, descripción, pero bien, acá yo le voy a poner fecha. Fecha le voy a poner nomás. Tipo texto le voy a dejar. Acá vamos a poner fecha. Esto se puede manejar después de muchas formas. Uno le puede poner el, el campo de que sea de tipo date o lo que sea, pero bueno, ya es cosa de cada uno.
Bien. Me dijiste... Bien, bancame. Descripción, Edu, pero resumido descripción. Desk edu o descripción le llamamos nomás. ¿Cómo? Dex, Desk Edu. edu. Ah, bien. Desk Ajá, edu. escribí, ahí yo te digo, sí, así. Acá puse edu edu. Bien, entonces sería descripción. Descripción. Tipo texto. Desk edu for control. Descripción. Bien. ¿Qué más queda? La imagen, Edu. Imagen edu. Imagen edu. El ID no va, ¿no es cierto? Sí, siempre va. ¿También va? ¿Cómo? Ah, no, ¿También va el ID? no, eso va, pero para otra cosa después. Ahora no. Ah, bien. Em, Acá sería imagen. Voy a ponerle imagen, así nomás. Bien, ¿era eso nomás? Sí, Descripción, imagen y listo. Bien. Entonces, ahora iría al modal, el footer del modal, que era modal, punto modal, footer. Y acá le vamos a poner el botón para mandarle el añadir, que sería entonces button. Y acá dentro, ahora vamos a poner las características, que era type button y de add education form. Vamos a poner el color azul, si no me equivoco era el secondary. Second... ese creo que es gris secundario. Ah, sí. Y el data dismiss, modal. Bien, todo esto para que tenga un close o cerrar, vamos a poner. Bien. Em, Ahora lo que nos quedaría entonces después de este botón es crear otro botón para mandar los cambios. Vamos a pasarle las características y vamos a decirle que esté desactivado, o sea que no se pueda mandar si ninguno de los campos está correcto. Disabled, y acá le pasamos el add form punto invalid. Entonces, si uno de los campos no corresponde, no nos va a permitir mandar nada. Se va a desactivar el botoncito. Eh, tipo, este es Ah, está bien. de tipo submit, y vamos a ponerle el color class botón primary. Bien, dentro de acá vamos a ponerle entonces save change, vamos a poner añadir cambios y estaríamos. Guardamos esto y vemos qué pasa. No me abre, no me abre, no me abre, no me abre. Deberíamos ver qué pasa, pero en principio debería mandar. Cuando hacemos clic debería estar funcionando el on open modal. Algo le habré errado en algún lugar. Mm, ¿Quieres poner pausa mientras que buscamos el error? Dale. Bueno, Nos olvidamos de grabar. Qué cosa rara.
El error por el que no habría entonces es porque nosotros estamos trabajando los modales con una versión antigua de Bootstrap. Esto, según el tutorial con el que yo aprendí todo esto, era medio antiguo, entonces para que funcione bien tienen que importar, usar este script que es de Bootstrap 4, que nos permite abrir el modal cuando hacemos clic. Entonces, ¿qué pasa? Tal cual como hicimos estaba bien, solo que faltaba importar este script. Así que nada, cuando hacen clic se abre el modal para añadir o para lo que sea. Por lo tanto, vamos a proceder a probar. Si ingreso algo, hola 2020 Python imagen URL uf, Messi. Otra de Messi. Es lo más Otra fácil. diferente. Eso ya tenés. Copiar dirección de imagen, cortar URL. A cortar. Y ahí te va a tirar. No, a cortar. ¿Viste? A cortar. No te ayudo más. eh, Bien, le Uf, pego acá y ahí me deja mandar el cambio. Me dice, ok, nada que ver. Eso no se habrá añadido. Tenemos que ver ahora. 500 decía. Sí, yo creo que tengo corriendo mi... Sí, está corriendo. Tenemos que... Bueno, eso tenemos que ver. Tenemos que ver qué pasa ahora. Pero bueno, si Un lo doy a error editar, nomás. ahí se cambia en teoría. Noche. Ah, este problemita me pasaba la vez pasada que era por un error eh, bastante común que cuando yo le quiero editar, si no completo los datos como corresponden, me genera un error. Pero bueno, en principio eso sería para abrir el coso. Ahora lo que hay que revisar es en... Bueno, nosotros ya pusimos acá sería el add en Progimodal y el error está en que nosotros nos está faltando en el añadir configurar bien creo que el tema de la fecha, fecha edu, fecha, start date, desedu, imagen edu, está todo bien, el modal, invalid, está todo bien, en el edit tengo que modificar mi edit, el edit education model, edit education, update, todo bien, pero acá yo necesito, em, eso sería el modal del edit, ¿no es cierto? Que es igual al añadir, solo que tenemos que mostrar los datos en los campos que corresponde, solo eso. Entonces, para que eso pase, yo necesito title está bien, title education y de education. Em, Esto es tipo hidden, es para cuando nosotros mandamos que mantenga la ID de la educación y esté ocupando esa ID del campo del objeto que queremos editar, de la educación que queremos editar en este caso, ID edu, desedu, descripción, text education, desedu, descripción, start edu, fecha edu, bien acá fecha edu hay que cambiar, esto está mal, pic edu, acá es imagen edu, todo esto cositas tienen que estar bien porque
Por eso me genera el error ese. Bien, y acá en el update envío el value del formulario al edit form, es mismo al botón primario. Para el delete, el delete es lo mismo, solo que acá se envía el, bueno, título de Edu. Nos va a saltar un cartel supuestamente que nos dice, ¿está seguro que quiero borrar la educación? Y se envía el, lo que se quiere borrar, ¿no es cierto? Y esta es una alerta para cuando no hay nada cargado. Entonces, si le damos a... Ah, no había el error. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Que no está tomando en la... En el Open Modal. Education Form. Get element by ID. eh, que esto está todo bone. Trilingüe ya son. Más árabe, tetra, bilingüe. Acá está. Vamos a actualizar esto. Y se escondió ahí. Ahí está. Amo. Ahí añadió. Entonces eso es lo que... Para añadir tiene que estar bien todos los datos para que traiga lo que queremos editar. Y si quiero poner otra cosa, lo añado y... Bueno, no sé dónde quedó el título. Java Developer y este se fue. Se va. Entonces, cuando se va el dato que uno quiere guardar es porque está mal puesto en algún campo en la edición. Entonces vos simplemente venís, decís Education HTML y entonces en el campo ese de la edición en el modal buscas justamente ese que te está dando error. Entonces venís, update, título edu, acá donde nos aparece el título que queremos editar y ahí revisamos. Title, edit education, título edu y ahí te das cuenta que está mal puesto. Te da mal puesto ese campo. Entonces cuando vos mandás los datos, querés mandar los datos para que se actualicen correctamente, no reconoce y no va a ningún lado. Entonces te queda vacío el campo y no carga. Ahora carga. Esos errores hay que analizarlo de esa manera. Genial. Entonces si cada vez que querés analizar, que querés actualizar, se va a actualizar correctamente. Y los otros campos vos vas probando. Full Stack Java, acá abajo. Eh, Le cambias el año, todo. Ahora probamos a eliminar y elimina. Pruebas a eliminar este, elimina. Pruebas a eliminar acá, esto es, puedes modificar el mensaje como quieras y elimina. Y ahí te aparece cuando no hay nada, no education, no employees. Bueno, este era el ejemplo que había sacado. Ujú. Eh, y probamos de vuelta y añade y etcétera. Entonces todo eso ya estaría. Em, bueno, voy a mostrar de vuelta el código de la parte para el que Alex, si estás viendo esto, espero que Y haya si estado no, bueno el cumpleaños de Aldana. yo no dije. Eh, Hoy falló Vaya el Alex. tercero. Tercero. No hay educaciones. Educaciones no encontradas. Y acá podemos poner sí, no. Y acá podemos modificar. ¿Estás seguro de que quieres eliminar
Y se muestra el título, borrar educación, guardar cambios. em, y todo así. Entonces vos escribiste el código en el CSS y en el TS Educación nomás. ¿El CSS yo Oye, ni toqué? perdón, HTML. Ajá. em, bueno, y esto lo que hay que hacer entonces es extrapolar todo esto a la educación, a la experiencia. Acá, que tengan el botoncito editar en el perfil. Bueno, en el perfil ustedes van a... O sea, básicamente lo que hay que hacer es crear componente experiencia, crear componente todo lo que ustedes crearon en el back y añaden lo que explicamos al principio con su respectivo modal, el modal de añadir. Es lo que hicimos hoy, que estaba bien. El de editar es igual. Voy mostrando despacito. Pausa en el video. Y a tipear. Sí, acá es de a poquito y el que necesita pausa el video y lo copia. Y el delete modal. Y esto para la alerta nomás. Y eso. Y esto es lo que hicimos hoy. No cambia Sí. nada. Bien, entonces eso sería todo para el coso. Y para entonces, para cada cosa hay que hacerle lo mismo para cada componente. Para la experiencia, para el skills y para el header o como ustedes tengan del nombre de usuario, hay que hacer lo mismo pero solo con un botón editar. Pueden poner un botón añadir por si está vacío, porque si no lo que pasa es que van a tener que tener precargados estos datos en la base de datos siempre. Pero como nunca uno va a añadir un nuevo usuario o eliminar el usuario, pueden hacerlo, pero no tiene sentido lo de eliminar. Siempre van a tener que tener cargados estos datos o si no tener el botón acá añadir en el caso de que, por ejemplo, lo que pasa acá es lo siguiente. Yo si elimino todos, no tengo los botones de edición porque no hay ningún elemento al que yo quiero pueda editar. Ahí habría que pensarlo de que si no hay ningún, hacer un if en un en el dentro de un div donde si está vacío el usuario que me aparezca el botón. En caso contrario que no me aparezca el botón añadir. Entonces si está así no me aparece, si no hay nada me aparecería el botón añadir usuario. Eso sería la forma de correcta ponerle. Eh, y bueno, y una vez que añadís, si no está vacío el array, no te aparece el mensaje de coso y te aparece el botón de edición, etcétera. Bueno, eso sería todo entonces. La próxima que nos queda ver, creo que nos queda ver el login y nos queda ver em, Hasta ahí. el login. Bueno, y la seguridad puedo llegar a explicar más o menos, pero bueno, por ahí comparto el repositorio de la parte de seguridad nomás. Así que con todo esto, extrapolando todo esto lo que hicimos en adelante, ya se puede tener todo el portfolio funcional en teoría. Bueno, eso es todo.